And I can marry some wives here in Quito if you guys are good to me. So that's the dancing. The kids line up, and we're going to teach these kids how to wash their hands. Because it's not enough to give them a bar of soap. You've got to teach them to wash their hands. In fact, a lot of people globally don't wash their hands, especially men. You know, men are always, shaking your hand and, go wash your hands. Get away from me. So we teach these young boys and girls to wash their hands for two key reasons. Number one, it's very, very expensive to treat diarrhea or these diseases once they contract the disease, versus if you give them the bar of soap. The bar of soap at this point is 7 cents a bar. But the disease is going to cost you about $7. Now, that's important because the per capita income of these communities is $1 a day. Now, what are the chances they're going to spend 25 cents on the regular market to buy soap? None. So most people don't use soap. Number two, one of the biggest reasons why girls drop out of school is because of hygiene and sanitation. Big reason. Why? Because every time they get bullied at school or whatever reason, they are bullied by boys. And the issue is sanitation. So we have to teach these kids the power of soap. And I do that in a very fashionable way. That's a boy I'm trying to teach how to wash his hands, and he's kind of not liking that very much. This is one of the girls that I gave soap, and I like this girl because she's such a cute girl, But she has a bar of soap, and she's going to get 120 bars of soap for the whole kind of year. And it's going to be very powerful for her. But let me show you what I do really quickly. Again, too much dancing in Africa. We dance all the time. It's unbelievable. But I wanted to show you this picture because it's important. One of the reasons why I have to show them the power of soap is I have to show them what happens if you don't wash your hands. So I ate with them. I didn't wash my hands. We played the whole day, and I ate with them. These kids are, this is Kenya in Kisumu, where Barack Obama's father was born. So this is the same village. So we were eating lunch, and I didn't wash my hands. And the next day, I fell sick. I was so sick, it was unbelievable. So the kids came and said, "Are you okay?" I said, "See, I didn't wash my hands, and I'm so sick now." Now, 2 days later, I took my medication, and I got better, but I showed them the power of soap because they're so used to not washing their hands, and they wonder why they fall sick all the time and have to leave school and have to leave work, and therefore, the production rates in these communities is very low in terms of economic production because they constantly are sick. So by us showing them the power of soap, it's very, very important. Now, we are in 32 countries right now. I've built a business to where we are in 32 countries right now. I have a sister factory in Hong Kong that is recycling soap for China and the rest of Hong Kong. Hopefully, we'll finish our factory in Rome, Italy. We are getting ready to build one in Rome, Italy. Our factory in Vegas is the largest factory, and I said to you, it's going to make about 4 to 5 million bars of soap every year. And the question then becomes, how did I do it? Because people ask me, how did you do this? So I'm going to talk to you about how we do business cross-culturally. So I went to the Hilton Corporation and asked them for $1.5 million. I didn't have a business plan. I didn't have anything. I just told them a good story, and they said, "Yeah, right." And they kicked me out. What do you think I did to get the money? Because I got the money. I went back, and I thought to myself, I said, what should I tell these Americans? How do you get a money-making machine going in this country? So I came up with an idea. Mathematics. Every business person likes mathematics, at least the smart ones. So I developed an algorithm, a mathematical algorithm, that calculated how many rooms the Hilton Corporation had nationally. And then I calculated how many people came into the hotel every day, indeed every year, and how long they stayed
at the hotel. That gave me the number of bars of soap that they did what? Left behind. Now, all these hotels get charged for waste. When they throw away stuff, they get charged for the weight of their trash. So I took all the soap that was being thrown away and put it in the trash and showed them how heavy soap is. So I extracted that soap out of the trash and then did what? Went to the trash companies and said, how much would you charge me if I threw away this amount of soap in weight? And guess how much it cost the hotel? $1.3 million. So I went back to Hilton without a business plan, but with mathematics. And I said, what would it do if I gave you $1.3 million? Don't give it to me, I will give it to you. They said, what? I said, I'm going to give you Hilton. I'm going to give you $1.3 million. They said, how? Why? I said, so every day you throw away soap. Every day the waste companies charge you for throwing away that soap. And every year it costs you $1.3 million. Okay. So how are you going to give us $1.3 million? I said, because I'm a non-profit, in the US, when you give that money away, what do? You write it off. So your accountant is going to love this, because then he's going to get what? A tax write-off for $1.3 million. What do you think they did? They gave me $1.3 million. Thank you very much. I walked up with my check, and I went and built my first factory in Atlanta. The lesson here is very simple. Being very smart in business is important. It's not enough to have a good idea, but how do you attract capital? How do you attract clientele? How do you attract people to do business with you? You've got to be smart. So that was the first idea. Then the second idea that I brought to the hotels was that if you do recycling, because they want to be green, don't they? They all say they want to be green. How are you being green? Oh, wash your towel twice? Well, that is not being really green. Flush once, really? Flush once? No. How about things that you really are throwing away that are polluting the environment? So then we came to the plastic bottles, the shampoo, the conditioner, and the lotion. 800 million of those things are thrown away every year. So guess what? I take the plastic, this is the new concept now, we melt the plastic into what? Things that you can use. So in Africa now, I have this idea, women have to carry water in a container on their heads. So they carry the water for almost 5 kilometers away, and their neck bends because they have to do this every day. So one time I was at the airport pulling my suitcase, I said, very good. So now the plastic container, I put wheels on what? On the jerrycan, and the women can do what? Pull it and go talk and scream. Because of what? The plastic that you leave in the hotel. That's brilliance. That's how you look at business. But what happens to the shampoo? Guess what? I just came up with a scientific way, with a scientist, a friend of mine, to now turn the shampoo into floor cleaners for carpets, wood, glass, and all that stuff. So all the shampoo is going to be emptied out of the containers, and we're going to make a brand new product for cleaning. So do you think the hotels love me now? Oh, they love me so much. So much. Why? Because I have a real solution to their pollution. You like that rhyme? A real solution to their pollution. That's the first lesson I wanted to show you. The power of small ideas
in revolutionizing a whole industry from scratch. Number two, innovation is not enough if you don't have charisma and passion. If you have a good idea and you go to somebody and say, well, I'm a former refugee and people die all the time in Africa. Can you please give us soap? Who wants to follow that? But if you come up and say, my God, look at me. I'm a former refugee, but look at my tie. And look how wonderful I am. And all these beautiful ideas. And you're passionate about the idea. And you really, really feel that come rain, come sunshine, you will die with that idea. People will follow you. Companies don't have passion around their product. They think they have a good product, therefore we should all buy it. You know what? Show me the passion. Where's the passion? Why should I buy your product over this other product? And it has to do with telling us about the results and the work that you've done. So every time I take soap back at home, I do a study and come back with the results. What is the impact of our soap? Our soap is in all these places, in refugee camps, in battered houses, and the people are being saved. Mothers are now giving birth to children that are healthy. That is a direct result of our product. It is not just enough for me to say, I'm a former refugee, give me soap. But what is the impact of your soap? And that's what the impact looks like. From a car garage where I said, to now this. 32 countries. So you've got to have passion for people to follow you. I know that you talked about something very important, which is my the fourth thing I think, the third thing I'm going to talk about, which is networking. You talked about networking, I think. Was it Jeff who talked to you about networking? And Jeff and I were having a conversation today, and we were talking about this very simple premise, networking. The reason why I was able to get in front of the Hilton was because I knew a woman called Vicky Gordon that I met at a very young age. She was the senior vice president of the Intercontinental Hotel Group. So when I befriended her, I stuck with her the whole time. She knew the vision that I was trying to do. So she's the one that held my hand and took me where? Because how do you get into the Hilton office? You don't just walk up and down and say, hey, my name is Derek Kayongo, can you let me in? I want to talk to the vice president of corporate social responsibility. Yeah, get out of here. Who do you know in your network who can get you to the right person who makes the decision? Networking, for me, is about knowing the right person. Nobody on my board is my brother or my sister or my mother. I love them very dearly, but they're not really that important to me when it comes to business. Why? Because if I put my mother on the board, we would be in trouble. Because she knows me. If I put my best friend on the board, we'd be in trouble. Who is that person that you need to have in your business that will move you from just being, to being great, simple to being great? And that's what I did. Who is on my board? Number one, the Hilton Corporation. They have a permanent chair on the board. Number two, UPS is on my board. You know why? Logistics, huh? Number three, who's on my board? The Center for Disease Control in Atlanta. Why? Because they give credibility to my soap. They are doctors. So if they say the soap is good, the soap is what? It's good. So nobody can say to me, oh, the soap is not really good. No, it's good. Because the Center for Disease Control sits on my board. These are the people that you have to see as part of networking. Some of businesses that you guys have don't have the right power players on the board. Getting a power player on the board, that person makes one phone call and things change. They don't make a phone call, hey, John, can you please, and then another phone call, hey, John, and then 20 phone calls? Who has time for that? One phone call. In other words, I can make a phone call right now and get $1 million. Right now. Why? Because I have a powerful network of influential people, and that's who I care about. Now, of course, I care about everybody else, but I really, really care about these other people. Really care about them. Lastly,
on this point of how to build an innovative business from nothing to something big is understanding failure. The power of failure in business is amazing. My brother-in-law is a medical doctor. He's a surgeon at Johns Hopkins Hospital in Baltimore. He and I were talking about failure, and I said, what do you understand as failure as a medical doctor? He said, scientists love failure. You know why? Because that's how they learn about diseases. So when a disease like Ebola comes up, they do tests every day, slowly, and they fail every day, slowly. But every time they fail, they learn something new about the disease. And therefore, they're able to adjust their reaction to that disease. Businesses don't understand that at all, most of them. What do? When somebody fails in your business, you fire them. And then that person you just fired goes and starts another business and competes with you and beats the heck out of you. Why? Because you didn't understand why they failed. You just think they're bad, and you fire them. So one of the things that I have learned about failure is that I'm going to understand this through understanding what happens whenever I fail. So I'm going to conclude this by saying, I am delighted to be here to speak to fellow business people. But the only thing I can leave with you is that every time you get lazy and complacent about your business, somebody's going to pick up from where you left off and beat the hell out of you by starting another business that competes with you and kills you just like that. Never underestimate the power of small ideas in the land of giants. And when you see a small idea, don't take it for granted. React, and react first. Use your network smartly. Be very good at understanding the science of everything. Do your research and stay the course. Be very, very smart in your work. I'll stop right there. I think we're going to do Q&A, if I'm not mistaken. Am I right? And I got to put this on. Very good. Y bien, tenemos las preguntas. Les pedimos a los compañeros del equipo organizador de ECOS que nos hagan llegar, por favor. Así que parece que están un poco tímidos y no tenemos preguntas. ¿O sí? Sí tenemos. No tenemos preguntas. Perfecto. Entonces, le agradecemos muchísimo de esta manera al señor Derek Ayongo. Invitamos al escenario. Muchísimas gracias. Thank you very much. Invitamos al escenario a continuación, por favor, al señor Matthew Carpenter, director de desarrollo. El señor Matthew Carpenter, director de desarrollo de negocios en Grupo Céntrico, exgerente de producto de Google en California y exgerente de ventas de Twitter en América Latina. Con su ponencia, 3 lecciones profesionales que aprendí de ser gerente en Google y Twitter. Un fuerte aplauso para él, por favor. Oh, very good. Pues aquí estamos. Con ustedes, Matthew Carpenter. Ya, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Si está bien con ustedes, voy a hablar con acento gringo porque creo que agrega énfasis y me puede ayudar a distinguir un poco la presentación. Antes de entrar en el discurso, en algunas de las cosas que quisiera compartir con ustedes sobre mis experiencias en Google y Twitter, primero quiero contarles un poco sobre cómo llegué aquí. Bueno, específicamente cómo llegué aquí el lunes. No sé si esto está funcionando.
Tal vez me puedan ayudar, amigos del equipo técnico. Ahí está, ya. El lunes estuve aquí, en la playa de... se me fue la presentación. Estuve en Dubái el lunes, pero decidí tomar una vacación más corta para poder estar aquí con ustedes y agradezco al equipo de Ecos y por la invitación, porque lo que más me gusta es poder compartir ideas aquí en el país de cosas que tal vez no hablamos normalmente en los círculos empresariales, pero la verdad es, yo llegué aquí en el año 2003, yo nací en la costa atlántica de Canadá, si algunos de ustedes han estado en Manta, saben más o menos cómo es mi pueblo, sin el ceviche y el reggaetón, y vine al país, como dije, por primera vez en el año 2003 y quise decir que vine con muy buenas intenciones, era voluntario, estuve trabajando en las montañas de Cotopaxi armando sistemas de agua potable, pero si soy sincero con ustedes, vine siguiendo a una chica ecuatoriana que conocí en la universidad, que estaba organizando este viaje y bueno, para no alargar mucho la historia, ella y yo nos encontramos en la provincia de Tungurahua, más específicamente estuvimos en Baños, estuvimos en la terraza de un hotel, solos, con la luna llena, y me dije en ese momento, por Dios, si esto es la chica para mí, mándame una señal. Y justo al pensar eso, se apagaron todas las luces en Baños. Bueno, nos casamos y desde ese momento mi vida ha sido atada al Ecuador. Luego me enteraría de qué tan comunes son los apagones en Baños. Pero no importa. Con ella fuimos a la Universidad de Oxford en Inglaterra, ella estudió Derecho Internacional, yo estudié Filosofía, luego regresamos a vivir aquí en el país, trabajé como profesor, como consultor, como emprendedor, y en el año 2008 ella consiguió una beca de la Fundación de los Rotarios para estudiar en la Universidad de California en Berkeley, y yo conseguí un trabajo en Google, en la sede, en Mountain View, y mucha gente me pregunta cuál es el beneficio que más extraño de mi tiempo en Google, y es definitivamente la oportunidad de llevar a mi perrita al trabajo. Para mí, o sea, llevar el perro no solamente da mucho ánimo al equipo y a todas las personas que tienen contacto con el animal, también es una excelente excusa para levantarse del escritorio cada 2 o 3 horas para salir, tomar un poco de aire, reflexionar y luego volver a trabajar. Después de 3 años de ser gerente en Google, sentí que ya había aprendido todo lo que tenía que aprender en Google y decidí que era momento de hacer algo diferente. Entonces me fui a Suiza a trabajar en el Foro Económico Mundial, que tal vez ustedes conocen por su evento en Davos, que pasa todos los años en fines de enero, donde se reúnen los presidentes de los diferentes países del mundo con jefes de diferentes empresas mundiales y con líderes del sector de la sociedad civil y del sector ONG. Y yo fui específicamente para ayudar, llevar a los eventos la voz juvenil, porque el fundador, Klaus Schwab, tenía la idea de que el mundo está cambiando tan rápidamente que lo que sabemos del pasado no necesariamente nos prepara para el futuro. Entonces, él me pidió a mí trabajar con un equipo para llevar a la mesa las personas, los jóvenes que tienen entre 20 y 30 años, que realmente son protagonistas en el cambio que estamos viendo en el mundo. Entonces hice eso durante 2 años, pero ya después de 5 años fuera del Ecuador, mi esposo y yo sentimos que era el momento de regresar al país y mi plan original era trabajar en el proyecto Yasuní. Yo iba a ser el director digital del proyecto, había conocido a Iván Baki en las reuniones del foro. Luego de entregar todos mis documentos me enteré de que el mundo nos había fallado y que ese trabajo no iba a darse. Entonces recibí un correo muy oportuno por parte de mi ex jefa en Google que me escribió y me dijo: necesitamos ayuda levantando nuestra operación de ventas de publicidad, de productos de publicidad en América Latina. Y le dije que sí, pero tengo que poder trabajar desde Ecuador porque no tengo interés en mudarme a otro país. Entonces hice eso durante 1 año y luego de 1 año tomamos la decisión de abrir una oficina en Bogotá. Y aproveché de ese momento para juntarme con un grupo de emprendedores de aquí de Ecuador que se llama Grupo Céntrico.
Y Grupo Céntrico tiene varios productos tecnológicos que tal vez ustedes conocen. Vive Uno es uno de los portales principales de bienes raíces en el país. Seguros 123 es un nuevo negocio que te permite comparar precios de diferentes seguros y comprar en línea. Evaluar.com son herramientas de recursos humanos, incluyendo pruebas psicométricas. Y Patio Tuerca, que tal vez es nuestro negocio más conocido, tiene 10 años de ser líder aquí en el país. Y algo que mucha gente no sabe es que gracias a una inversión que recibimos del exterior, estamos regionalizando Patio Tuerca. Ya hemos comprado diferentes negocios en Argentina, en Perú y en México. Y vamos a ser uno de los, bueno, sino la primera empresa tecnológica que tiene alcance regional y sede aquí en el país. Y junto a los fundadores de Grupo Céntrico puse mi propia agencia que se llama Céntrico Digital, que tiene el fin de implementar muchas de las lecciones que yo aprendí sobre publicidad digital aquí en el país. Porque después de un año de reunirme con los jefes de marketing de Coca-Cola en México, de Movistar en Colombia o de Claro en Chile, me di cuenta de que estuve dándoles muy buenas ideas sobre cosas que podían hacer en el campo de marketing, pero tenían miedo de hacerlo, porque el mundo de marketing digital es muy distinto al mundo de marketing tradicional. Entonces dije, quiero poner mi propia empresa para trabajar con marcas que realmente les interesan reinventar sus marcas a través de los canales digitales. Bueno, para llegar a los puntos que quiero compartir con ustedes, primero les tengo que convencer de que el mundo está cambiando. Y el mundo está cambiando porque estamos pasando de un mundo de escasez de información a un mundo de abundancia de información. Y este cambio también se está dando aquí en el país. Y quisiera darles 2 ejemplos de donde yo he visto este cambio en el país. El primer ejemplo es de este señor que muchos de ustedes saben que durante un tiempo fue el presidente de la República y en los últimos años se ha reinventado como un tuitero famoso y tuitea sobre política, tuitea sobre deporte, sobre música, es bastante entretenido y de hecho es uno de los ecuatorianos más seguidos en las redes. Debo decir que a mí me encanta vivir en el Ecuador. Yo soy muy orgulloso de vivir aquí. Yo trato de aprovechar lo máximo para salir a explorar el país en todo lo que pueda. Pero una de las cosas que no me gusta es que a veces en el Ecuador hay una tendencia hacia el cinismo, ¿no? de asumir lo peor de la gente. Entonces un día Abdalá mandó un tweet diciendo el siguiente, fue justo después de uno de los partidos de la selección y dijo, el técnico Rueda debería ser encarcelado por ladrón. Decir que no hay delanteros teniendo a Montero y Filipao, Rueda vende los partidos, ¿no? Clásico Abdalá. Y bueno, aproveché para mandarle una respuesta y le dije, Abdalá Bucaram, con esa misma actitud la gente le votó a usted con la etiqueta algunos nunca aprenden. A mí no me gusta trolear, pero a veces se me sale, ¿no? Bueno, no pensé nada. Y me tomó por sorpresa recibir una respuesta de él que me aclaró. Ecuamat, no fue la gente, fueron los HP como tú. Y aclaró, Harry Potter, ¿no? No es un hombre grosero como ustedes están pensando. Esbirros de la misma oligarquía que mató a Cristo y apresó a Mandela, golpista. Bueno, como puedan imaginar, como estudiante de la historia del Ecuador, es un honor ser el blanco de la locura de Abdalá Bucaram. Pero este ejemplo también nos muestra algo importante, que estamos viviendo en un mundo muy distinto, donde yo puedo tuitear a un expresidente de la República y recibir una respuesta casi inmediatamente. Y si creen que es algo que se limita a Abdalá, les voy a dar un ejemplo más actual. No sé si ustedes saben, pero su presidente es el presidente que a nivel mundial más responde a sus seguidores en Twitter. No es el presidente que más tuitea, pero es el que más responde a sus seguidores. Y un día mandó un tweet diciendo el siguiente, fue justo después de las elecciones y dijo, chuta, 3 mujeres presidiendo la asamblea, ahora sí va a haber conflicto de poderes, valientes, capaces y guapísimas. Bueno, no quiero dar la impresión de que yo y mi familia pasamos todo el tiempo tuiteando a los presidentes y expresidentes. Les prometo que son los únicos 2 ejemplos que tengo, pero mi esposa, que es carichina y feminista a la vez, le respondió y le dijo, de acuerdo, pero no tiene nada que ver si son guapas o no. Si el presidente de la asamblea fuera un hombre, haría ese comentario,
a mí me parece una pregunta justa. Y ella recibió la respuesta del presidente: con el corcho era imposible. Bueno, no hay cómo argumentar con eso, ¿no? Estamos viviendo en un mundo diferente y esas diferencias son cada vez más profundas con las nuevas generaciones. Esto es mi sobrino Noé. Y Noé, una vez le tomé una foto con una cámara analógica y él no entendía por qué no podía ver la foto inmediatamente. Él no se acuerda de un mundo en que las casas de los amigos no tenían internet. Él no se acuerda de un mundo en que no se podía mandar un tweet al presidente de la República y no esperar una respuesta. Entonces sus expectativas sobre el mundo, su percepción, su concepción del mundo es muy distinto al mundo mío, porque yo nací en otra época. Entonces estos cambios que estamos viendo son permanentes y tienen un impacto grande en la población. Y lo que quiero argumentar hoy es que estamos viendo estos cambios en las poblaciones y estamos viendo estos cambios en los modelos de negocio. Si no fuera así, yo no tendría empleo. Si no fuera por la transformación del negocio de bienes raíces y la transformación del negocio de autos o de información en general, yo no tendría empleo en lo que hago. Pero lo que no ha cambiado es la estructura que nosotros usamos para crear y gestionar empresas. Y eso es el enfoque que quiero poner en qué ha sido el éxito de Google y Twitter. Para mí, el éxito de esas dos empresas ha sido poder crear ambientes de trabajo que son muy creativos. No depende de su tecnología, sino de la capacidad de estas empresas de extraer la creatividad de sus empleados. Y les voy a dar un ejemplo. Bueno, primero, antes de mi ejemplo, quiero pensar en que primero tenemos que repensar el pirámide si realmente queremos ser creativos. ¿Qué significa eso? Bueno, el pirámide estructural de la organización normal aquí en el país funciona así, ¿no? Que información va de abajo para arriba y las decisiones van de arriba para abajo. Y esta estructura asume que los gerentes tienen más información que las personas de bajo rango y por eso son más calificados para tomar decisiones. El problema, según yo, con este modelo es que las personas con más autoridad tienen menos información y las personas con más información tienen menos autoridad. Entonces, repensar el pirámide significa tratar de resolver este problema. Pero primero tenemos que preguntarnos cómo llegamos a esto, cómo llegamos a tener esa estructura. Si regresamos en la historia para pensar en cuáles eran los primeros momentos de tener que crear organizaciones a través de esta estructura, fue a través de los diferentes imperios que existían en el mundo, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, en los británicos que en algún momento llegaron a dominar 2/3 del mundo, ellos necesitaban tener una manera de poder tomar decisiones desde Londres y esperar que su voluntad sea implementada en todos sus territorios, en todas sus colonias en el mundo, ¿no? Y la misma estrategia fue aplicada a los ejércitos del mundo. ¿Por qué? Porque los generales tienen una visión de todo lo que está pasando en el campo de guerra, mientras el soldado solo ve lo que está frente suyo. Entonces, para tomar decisiones educadas, el general tiene que tener toda la información posible y él tiene que expresar su voluntad y esperar que sus subordinados apliquen eso. Luego pasamos por la época de industrialización, creamos empresas donde tenemos líneas de montaje, tenemos cadenas de producción y aplicamos la misma estructura. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que esa estructura fue creada en base de una necesidad. Y esa necesidad era la necesidad de comunicar cuando la tecnología del día era muy limitada. Esta estructura fue creada específicamente porque no había la tecnología de comunicación que permitía un flujo de información entre los diferentes niveles de su organización. ¿Y qué eran esas tecnologías? Bueno, si pensamos, por ejemplo, en la imprenta, en la radio y en la televisión, ¿qué tienen en común estos medios de comunicación? Tienen en común un muy alto costo de adquisición, lo que significa que es muy costoso producir información a través de estos medios. En muchos casos tienes que comprar los aparatos, tienes que comprar la maquinaria y en el caso de la radio y la televisión tienes que comprar una frecuencia del gobierno, a veces te da, a veces no te da. En fin, es un mundo en que muy poca gente puede producir información y mucha gente puede consumir esa información. Y eso crea relativamente una escasez de información comparada con el mundo digital, porque ahora vivimos en un mundo muy distinto. Como decía Bob Dylan,
The times they are a-changing. Los tiempos están cambiando. Y están cambiando porque ahora los medios de comunicación que tenemos son medios como la conectividad, como el Internet, como los teléfonos inteligentes. Y esas tecnologías son muy baratas, en cambio. Lo que significa que mucha gente puede producir información y consumirla con la misma facilidad. Lo que hace que nosotros en este mundo tenemos una abundancia de información, donde antes teníamos una escasez de información. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, tenemos el 50% de penetración del Internet y tenemos el 115% de penetración de teléfonos celulares. Lo que significa que aquí en el Ecuador tenemos más celulares que sistemas de puntos de agua potable, de excusados y de personas. Entonces, si alguien no cree que esta revolución tecnológica ya viene, ya está aquí. Entonces, en el mundo anterior, el mundo analógico que yo digo, la ventaja competitiva de la mayoría de las empresas que producían cosas era su eficiencia. Pero en el mundo digital, la ventaja ya no es la eficiencia. La ventaja competitiva de cada negocio es la creatividad. Cómo cada empresa puede ser más creativa que sus competidores. Y les voy a dar un ejemplo. Muchos de ustedes han escuchado que en Google tienen el famoso 20% time, el tiempo de 20%, ¿no? Y lo que esto significa es que los empleados, cualquier empleado en Google, puede dedicar 20% de su tiempo a cualquier proyecto que le dé la gana. Bueno, los que hemos trabajado en este sistema sabemos que no es el 20%, sino el 120%, porque igual tienes que cumplir con todas tus metas de tu trabajo actual. Pero al final lo que Google quiere hacer es que cada uno de sus empleados esté trabajando en crear nuevos productos y nuevas ideas para la empresa. Entonces esto no es un beneficio, esto no es un lujo que da Google, es parte de su estrategia de crear nuevos productos. Y les puedo dar algunos ejemplos de productos que han creado a través de este sistema, ¿no? Google Talk, por ejemplo, es uno de esos productos. Gmail es el software más grande de correo electrónico en el mundo. Eso comenzó como un proyecto de 20%. Google News fue creado cuando uno de los ingenieros de sistema en Google no pudo acceder a información sobre los ataques del 9/11 porque los servidores de los periódicos habían caído y simplemente no había información disponible. Entonces decidió crear un periódico en línea que no es redactado o editado por seres humanos, sino por un algoritmo. Y finalmente, el proyecto que es más relevante para mí es Google AdSense, que tal vez muchos de ustedes no conocen, pero es el programa en que tú puedes poner los anuncios de Google en tu página y Google te paga. Y a veces lo ves en El Comercio, en El Universo, en varias páginas. Ese producto comenzó con un producto de 20% y yo gestioné parte de ese producto cuando trabajé en Google y ahora equivale al 25% de los ingresos de Google. Es decir, que un producto que comenzó como un producto de 10%, ahora representa $10,000 millones para la empresa. Entonces, la estrategia de dar el 20% de su tiempo a los empleados, no, como dije, no es un beneficio. Es una estrategia porque los gerentes de Google saben que dentro de sus 30,000 empleados hay más creatividad que dentro de su equipo de gerencia que se encarga de desarrollar nuevos productos. Pero para tener un lugar tan creativo, tienes que tener un lugar abierto. Y digo abierto físicamente y también metafóricamente, ¿no? Tenemos que bajar el costo y aumentar la facilidad con que la gente puede comunicar y con que la gente puede colaborar. Si todos estamos atrás de puertas cerradas, es muy fácil no comunicar y no colaborar con nuestros colegas. Y digo también metafóricamente porque los empleados tienen que sentirse que ellos pueden contribuir ideas, que ellos pueden dar ideas y esas ideas van a ser tomadas en cuenta. No necesariamente vamos a tomar acción con esas ideas, pero por lo menos los vamos a considerar. ¿Por qué? Porque las malas ideas florecen en lugares de trabajo que son cerrados y donde los empleados tienen miedo de cuestionar y los gerentes tienen miedo de cuestionarse. No hay mejor ambiente para las malas ideas porque nadie va a cuestionar el valor de cada idea que se propone. Entonces, mientras más impenetrable es la jerarquía de tu organización, menos creativo va a ser y menos competitivo va a ser en el futuro. Pero además, ser más ágil, ser más creativo, también significa poder tomar decisiones más rápidas, ¿no? Y esto es muy importante para Google. Una de las cosas que más me acuerdo de mi tiempo ahí es escuchar a Larry Page decir varias veces
es más importante tomar decisiones rápidas que tomar decisiones correctas. Para algunos esto debe hacerles sentir un poco incómodos y espero que sí, porque ¿cómo puede ser posible que es más importante tomar decisiones y tal vez fracasar que tomar las decisiones correctas? Bueno, pensemos en cómo es el mundo para Larry Page. Sus competidores son empresas como Instagram, por ejemplo, que Instagram fue comprado por Facebook por $1,000 millones. Cuando fue comprado, tenía apenas 12 empleados, pero tenía 150 millones de usuarios activos, ¿no? Pensamos en WhatsApp. ¿Cuántos de ustedes usan WhatsApp? Ya, casi una gran mayoría de las personas. WhatsApp, en sus primeros 4 años de operación, tenía 400 millones de usuarios activos. Google y Facebook, en sus primeros 4 años de existencia, tenían 150 millones. Entonces, ¿por qué es importante en una empresa como Google tomar decisiones rápidas? Porque la competencia son empresas pequeñas que tienen apenas unos pocos empleados que pueden tomar decisiones muy rápidas. Entonces, si tú tomas una decisión correcta, pero lo tomas 2 años más tarde que la competencia, ya se ha cerrado la oportunidad. Ya no va a haber la oportunidad de destacarse en ese campo porque se ha demorado mucho. Y eso es un peligro grande para una empresa como Google que tiene 30,000 empleados o como Twitter que tiene alrededor de 5,000 empleados ahora. Entonces, si vamos a innovar, tenemos que fracasar. Y si no estamos fracasando, significa que no estamos experimentando. Y si no estamos experimentando, no estamos innovando. Y por eso Thomas Watson tuvo esta idea hace casi 100 años cuando él dijo, si quieres tener éxito, tienes que duplicar el porcentaje de fracasos. Porque mucha gente asume que el fracaso es el contrario al éxito. Pero como dijo Derek, el fracaso es un componente necesario del éxito, no es el contrario, es una parte importante porque a través del fracaso aprendemos cómo hacer bien y tomamos riesgos y experimentamos. Y es más, como gerentes, no podemos asumir que podemos consumir mucho más de la abundancia de información que ahora existe y que aún podemos tomar decisiones con la misma calidad, porque al final no somos superhéroes. Y los negocios en que trabajamos, aunque sean negocios tradicionales, son cada vez más complejos porque el mercado en sí y el consumidor en sí es mucho más complejo. Entonces nosotros, para poder realmente repensar el pirámide, tenemos que repensar el rol del gerente dentro de este sistema. Mi jefa, cuando yo comenzó el primer día en Google, me dijo, tú no trabajas para tu jefe trabaja para ti. Y ella se refería a sí misma cuando me dijo eso. ¿Qué quiere decir eso? Si tú tienes una empresa y tú tienes empleados que tienen contacto directo con sus clientes, tu trabajo como gerente no puede ser obstaculizar el trabajo de esas personas. Tú tienes que buscar cómo facilitar el trabajo de esas personas para que sean más eficientes, para que sean más ágiles y para que puedan vender más, ¿no? Entonces, en el mundo digital, en lugar de crear obstáculos, el gerente tiene que remover obstáculos. Y esto es algo difícil, porque a veces hay gerentes que simplemente no tienen suficiente que hacer o quieren sentir su importancia por agregar más burocracia o agregar más procesos. Y eso al final puede perjudicar a tu empresa porque limita tu capacidad de ser creativo y limita la rapidez con que puedes tomar decisiones. También en el mundo anterior, la moneda de los gerentes es la información, ¿no? Muchas carreras de gerentes se deben a su capacidad de manejar, compartir selectivamente información. Pero en el mundo digital, en un mundo mucho más rápido, como gerentes tenemos que buscar cómo podemos liberar el flujo de información para que esa información llegue a las personas que lo necesitan. Y finalmente, en lugar de monopolizar o concentrar la toma de decisiones, tenemos que buscar cómo podemos facilitar la toma de decisiones para que las decisiones sean tomadas por las personas que necesitan tomarlas y de la forma más eficiente. Entonces, repensar el pirámide realmente significa optimizar la toma de decisiones dentro de su empresa para que dejemos de ser empresas que funcionan como futbolín, ¿no? O sea, al final en el futbolín tienes una persona que maneja a todos los jugadores. Y si queremos ser más ágiles, tenemos que ser más como un gran equipo de fútbol, como mi querida Liga de Quito, ¿no? Gracias. Mis disculpas a nuestros queridos amigos de Barcelona aquí en la audiencia. Porque al final, un excelente director técnico, sea el Patón Bauza, sea el Pep Guardiola, el Sir Alex Ferguson, José Mourinho,
ellos no tienen control sobre lo que pasa en la cancha. Ellos no pueden controlar lo que pasa en la cancha. ¿Qué es lo que pueden hacer ellos? Ellos pueden mandar a sus jugadores a la cancha con una estrategia. Les pueden dar tácticas, les pueden enseñar qué hacer en diferentes circunstancias. Les pueden enseñar qué partes de la cancha deberían cubrir, pero ellos no pueden controlar lo que pasa en la cancha. Entonces, si queremos competir en el mundo digital, tenemos que pensar en nuestras empresas menos como mesas de futbolín y más como excelentes equipos de fútbol. La segunda lección que quiero compartir con ustedes es sobre la gestión de talento y más que todo con el uso de datos en la gestión de talento. Si pensamos en la historia de la gestión de personas y regresamos al Imperio Inca, sabemos que el Inca era la personificación de Dios en la tierra y él tomó todas las decisiones y no había discusión, ¿no? Luego pasamos por la industrialización y tenemos gerentes, muchos de los cuales también se piensan la personificación de Dios en sus empresas, pero empiezan a trabajar con su intuición sobre cómo deberían gestionar a las personas, ¿no? Y el problema con sobredepender de la intuición es que lo que vive dentro de la intuición son sesgos, son conjeturas, son suposiciones y hay mucho pensamiento colectivo que tenemos que cuestionar. Entonces, ¿cómo hacemos una excelente gestión de personas? Tenemos que usar datos. Pero es más, estamos viviendo en la época de datos. Nunca ha sido más fácil acceder a datos, a conseguir datos, a crear datos. Y estos datos nos pueden ayudar a tomar decisiones inteligentes. Les voy a dar un ejemplo de algo que pasó en Google cuando yo trabajé ahí. Bueno, para citar a mi ex colega, la meta es usar el mismo nivel de rigor en la toma de decisiones sobre talento humano que aplicamos a las decisiones de ingeniería. En el caso que quiero mencionarles, Google tenía un problema cuando yo trabajaba ahí, que era primero era difícil atraer a mujeres a trabajar en Google. Primero porque hay menos mujeres que estudian en el campo de sistemas, pero también por algunas razones Google era vista como un lugar de trabajo muy masculino y eso perjudica a la empresa porque perjudica al talento que puede acceder, ¿no? Y el otro problema era de que cuando las mujeres salieron para dar a luz, muchos no regresaron a la empresa. Entonces empezaron a estudiar, empezaron a hacer entrevistas, empezaron a hacer encuestas y empezaron a ver qué es el problema aquí, cómo podemos hacer más para mantener a las mujeres en nuestra fuerza laboral. Y lo que se dieron cuenta era que las 12 semanas que son obligatorias bajo la ley estadounidense no son suficientes para la mayoría de las mujeres. Entonces Google decidió dar 5 meses de pago a 100% a las mujeres para que regresen al trabajo. Y al hacer eso, salieron ganando, no salieron perdiendo plata. ¿Por qué? Porque en Silicon Valley es un mercado de labor tan competitivo que las empresas de reclutamiento cobran hasta 100,000 o hasta el sueldo de un año de la persona que reclutan, ¿no? Entonces, primero tienes un alto costo de adquisición de empleados. Segundo, Google sabe que el empleado promedio se demora entre 3 y 6 meses a poder rendir lo que debería rendir, ¿no? Y a la vez, cuando yo tengo que entrenar a una persona, eso también me quita tiempo a mí. Entonces, hay costos altos asociados con tener que reemplazar a personas. Entonces, Google empezó a calcular los diferentes costos y llegó a la conclusión de que iba a ser más barato dar 5 meses que dar 13 semanas y lograron bajar el nivel, o sea, el porcentaje de mujeres que no regresen al trabajo por 50%. Entonces, en eso lograron su meta. Eso es una decisión que se tomó en base de datos. No fue tomado en base de la intuición sobre lo que asumimos que quieren las mujeres o no. Fue tomado en base de los datos que lograron acumular a través de entrevistas y encuestas y con esa información tomaron la decisión educada. De la misma forma, muchos de ustedes saben que Google regala y Twitter también regalan 3 comidas al día a sus empleados. Cuando yo trabajé en Mountain View, habían 13 restaurantes exclusivos para los empleados de Google y eran 100% gratis. Y también había transporte gratis. Entonces yo viví en la Bahía del Este y yo me desperté, yo me subí en el bus más o menos a las 7 y llegué al trabajo más o menos a las 8:30. Y luego a las 6 salgo del trabajo y llego más o menos a las 7:30. ¿Qué hago yo cuando estoy en el bus? Estoy respondiendo a correos del trabajo, estoy trabajando. ¿Qué hago yo en el almuerzo? Muchas veces mis reuniones yo tomo mis reuniones o mis almuerzos con colegas y estamos trabajando, estamos conversando del trabajo. Entonces, Google a través de estos beneficios logra aumentar mi productividad diario por 4 o 5 horas.
Y por eso Google es una de las empresas más productivas de Silicon Valley. No son beneficios lujosos que simplemente dan a los empleados. Tienen un punto que es aumentar la productividad de la empresa. Y ellos han calculado que el beneficio supera al costo. La otra cosa que hace Google es poner mucha énfasis en el papel del gerente dentro de la empresa, porque un mal gerente, ellos saben, te puede costar 10 empleados. Entonces, cuando una persona pasa a ser gerente, primero hay un proceso educativo muy extensivo. Entonces, recibes clases, tienes un mentor, tienes una persona de recursos humanos que trabaja contigo, pero es un proceso muy profundo para enseñar a la persona cómo ser un excelente gerente. También se dieron cuenta a través de sus estudios que las características que hacen un excelente gerente no son las características que antes asumíamos. Por ejemplo, antes Google asumía que un excelente gerente era alguien que tenía un buen conocimiento técnico, pero a través de sus estudios se dieron cuenta de que la verdad es que un excelente gerente es alguien que muestra un interés personal y profesional en el desarrollo de la persona, ¿no? Entonces cambia el sistema educativo para los gerentes en base a esos estudios. ¿Por qué? Porque como dije, un mal gerente te puede costar 10 buenos empleados y si vas a delegar muchas decisiones, si vas a optimizar la toma de decisiones, tienes que hacerlo de una forma que puedes confiar que tus gerentes saben lo que están haciendo. Y también saben que la razón principal por la cual la gente sale de Google es porque tienen un mal gerente. Y como dije antes, dado el alto costo de adquisición de un empleado, simplemente no puedes dejar que malos gerentes sigan en la empresa. Hay que reformarles y darles la educación o sacarles. La otra cosa que hace Google, y eso tal vez es el punto más controversial para ustedes, es que 2 veces al año Google hace una encuesta de todos sus empleados y hace una evaluación de todos los gerentes. Y la evaluación es pública. Cualquier persona, pero sobre todo mi equipo, puede entrar y ver cómo era mi evaluación del semestre pasado. Y eso hace que yo tenga que rendir cuentas a mi equipo y mostrarles a ellos cómo yo me estoy mejorando en las áreas que ellos han identificado como mis debilidades. Y yo también puedo hacer lo mismo con mi jefa y el sistema sigue hasta el nivel de vicepresidente, ¿no? El vicepresidente de nuestro grupo también tenía que mostrar su evaluación a todos los empleados. Y la otra cosa que Google hace es que 2 veces al año yo tengo una reunión con el jefe de mi jefa y los miembros de mi equipo tienen una reunión con mi jefa. Y eso abre un canal de comunicación entre los diferentes niveles del negocio para que los gerentes están pendientes de qué tan bien o qué tan mal es el gerente que está en el trabajo. Porque como dije, simplemente no es aceptable tener malos gerentes. Cuando digo que deberíamos usar datos, quiero citar a una colega que dice que dependemos de los datos para informar las decisiones, no para tomar decisiones. No estoy diciendo que deberíamos reemplazar nuestro juicio con datos, pero lo que sí deberíamos tomar en consideración es que cuando estamos tomando decisiones sobre gerentes, sobre talento y sobre personas, si tenemos los datos suficientes para tomar una decisión educada. Finalmente, mi última lección es que crear un lugar de trabajo creativo no es cuestión de implementar políticas, es más bien cuestión de crear culturas. ¿Qué quiero decir con cultura? Muchas veces las revoluciones en América Latina han fallado porque el gobierno ejerce un poder de arriba para abajo, mientras la cultura es un poder que nosotros ejercemos de abajo para arriba. Y el mejor ejemplo que les puedo dar es el tránsito en Quito. Si yo ahora salgo a la Orellana y veo cómo están manejando los quiteños, ¿voy a ver que manejan de acuerdo a las leyes de tránsito o voy a ver que manejan de acuerdo a la cultura? Creo que todos sabemos la respuesta a esa pregunta, ¿no? De la misma forma, si yo entro en su empresa y veo una pancarta que dice que nosotros somos una empresa transparente, pero los gerentes no actúan de una forma transparente, la cultura contradice lo que dicen los gerentes. Si yo llego a las 9 y me dicen que la hora de entrada aquí es las 9 y nadie llega hasta las 9:30, muy rápidamente voy a ver que la hora verdadera de entrada son las 9:30. Y la cultura es extremadamente difícil de cambiar. Yo aplaudo, por ejemplo, al nuevo alcalde por sus esfuerzos de tratar de poner orden al tránsito aquí en la ciudad. Pero aquí, en un ejemplo de mi barrio, todas las mañanas llegan a poner conos de frente del Banco de Pichincha para que la gente no estacione ahí. ¿Qué pasa? Bueno, primero ven que este taxista ha decidido igual que se va a parquear ahí.
Y estas personas, en lugar de estacionar ilegalmente aquí, han decidido estacionarse ilegalmente aquí, ¿no? Por eso la cultura es tan difícil de cambiar, porque solo se necesitan 4 carros para poner fin a los esfuerzos del municipio de poner orden al tránsito, ¿no? Y por eso es tan poderoso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros dentro de Grupo Céntrico para tratar de crear una cultura creativa? Les voy a dar unos ejemplos de cosas que yo aprendí en Google y Twitter y que ahora estoy implementando en nuestras empresas. La primera es que hay que celebrar el fracaso. No, el fracaso, como dije, no es el contrario al éxito. Es un componente fundamental. Y este niño, a pesar de que había caído, ha aprendido algo muy importante sobre cómo usar su skateboard, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una reunión mensual de todos los empleados, son más o menos 80 aquí en Quito, y uno de los primeros ejercicios que hacemos es que hacemos un premio para el mejor fracaso de la semana o del mes. Y a veces son los gerentes, a veces son los ejecutivos, a veces son los empleados de bajo rango, pero todos compartimos nuestros fracasos. ¿Y qué hace eso? Eso hace que nosotros normalizamos el fracaso, que es algo normal, que pasa a todos. Y segundo, celebramos el fracaso para mostrar a nuestros empleados que si vamos a salir adelante como 5 empresas, tenemos que necesariamente innovar y experimentar. Y siempre damos una copa mundial a la persona que tiene el mejor fracaso, que intercambia entre las diferentes personas de mes a mes. La otra cosa que nosotros tratamos de hacer es usar mingas cerebrales para resolver problemas. Uno de los problemas que tienen los negocios tradicionales es que dejamos que los silos de tecnología, de ventas, de recursos humanos, dejemos que esos obstaculicen nuestra capacidad de extraer creatividad. Entonces, para darles un ejemplo, hace pocas semanas hicimos una reunión entre todos los negocios y pusimos la pregunta, ¿cómo podemos conseguir más propiedades en Vive Uno? ¿Qué podríamos hacer? En general, eso sería una pregunta para mí como gerente de marketing, o tal vez es la responsabilidad del gerente de ventas, pero propusimos la idea a todos los empleados. Nos dividimos en grupos mixtos de 5 a 6 personas, les pedimos que busquen sus mejores ideas y que luego presenten las 3 mejores ideas. Una señora que trabaja en el lado administrativo me dijo, donde sea que haya mujeres embarazadas deberíamos hacer publicidad, porque cuando una mujer está embarazada, en general está pensando cambiar de casa, porque significa que necesita más espacio, ¿no? Es algo que nunca se me hubiera ocurrido. Primero porque no tengo hijos, tampoco me puedo embarazar y no soy mujer, ¿no? Si yo hubiera estado en mi mesa, en mi escritorio pensando en todas las opciones, nunca se me hubiera ocurrido. Hasta la señora que hace limpieza tiene buenas ideas que nosotros podemos usar, pero tenemos que saber cómo extraer esas ideas. La otra cosa que nosotros hacemos es que cuando hacemos lluvias de ideas, la palabra prohibida es la palabra no. Porque cuando estás en el paso de extraer ideas y tú dices no a alguien, no solamente estás diciendo no a su idea, pero a las 10 otras ideas que ellos tienen. Entonces, cuando hacemos lluvias de ideas, tratamos de sacar todas las ideas que podemos, aunque sean locas, y luego empezamos el proceso de filtrar. Nosotros también tratamos de promocionar el cuestionamiento. Esta fue una foto de mi época de más cuestionamiento, hasta cuando cuestioné la necesidad de mantenerme al estilo de cabello de la época. Y yo soy muy consciente de que como gerente, por más que me llevo con las personas que trabajan conmigo, a veces ellos tienen miedo de cuestionarme. Entonces, algo que estoy tratando de hacer ahora y algo que vi funcionar muy bien en Google es cuando yo presento una idea, siempre les pregunto, dame 5 razones por las cuales esta idea puede ser un éxito y 5 razones por las cuales puede ser un fracaso. Y al hacer eso, les invito a criticarme, les invito a cuestionar y les doy permiso para expresar sus ideas verdaderas. Y nunca hay castigos ni nada si me dicen que mi idea no vale nada, ¿no? También descentralizamos el proceso de reconocimiento y premiar las personas que trabajan en Grupo Céntrico. Uno puede dar premio a otro y esa persona puede dar premio a otra persona. Y esto es importante porque como gerente no necesariamente estoy al tanto de quiénes son los empleados que más agregan valor a nuestro negocio. Entonces, al dar este poder, primero estás haciendo más satisfechos a los empleados porque ellos tienen este poder de premiar a sus colegas, pero también te estás dando un punto de datos muy importante sobre quiénes son las personas que tal vez silenciosamente, tal vez sin llamar mucho la atención, están haciendo mucho valor, están agregando mucho valor a su empresa. También trabajamos en liberar el flujo de información. Nosotros casi no usamos el correo electrónico ahora, tratamos de limitar el correo electrónico a lo mínimo.
Y en lugar de eso usamos redes sociales internas porque nosotros asumimos que la mayoría de información debe ser pública. Entonces tratamos de que sea el default, que la gente ponga la información en la red social y luego dejamos que los mismos empleados deciden quién necesita y quién no necesita esa información. Y al final, la creatividad también sale de